Buenas, buenas, ¿cómo va? Hola, hola, hola. Buenas, hola Belu, hola, hola. Buenas tardes, ¿qué cuentan? Gracias por conectarse. Hola, hola, hola Sergio, ¿cómo va? Bueno, vamos a arrancar. Eh, Empezamos. Hola, ¿cómo andás? Martina, hola Belén, hola Mile. Hace mucho no tenemos clases. Los dejé descansar un poco, ¿eh? No se pueden quejar. Después armamos, díganme si acordaron un horario para las clases por Zoom. Ya ahí sí para hacer presenciales, interactivas. Estás. Bueno, hoy nos toca trabajar conferencia 2 y 3, ¿sí? Que son largas, largas, hace mucho que las teníamos trabajadas. De hecho, fueron entregando los materiales, estuve viendo. Después de esta clase y de la grabada que está en el Classroom, esas clases, hola Perly, esas clases que están en el Classroom las pueden repensar después de la clase de hoy si quieren. Acuérdense que en general las clases que ustedes van entregando, yo siempre hasta la entrega final de cierre de notas las voy tomando como borradores porque en realidad se van armando varias clases, ¿sí? En la clase de conferencia 2 y 3 las juntamos porque hay conceptos que son necesarios explicarlos juntos. Entonces por eso les pedí que vieran el video de la conferencia 1, vieran las preguntas y vamos a empezar por la primera. Vamos a tomarnos la primera media hora para explicar esas conferencias y después empezamos con las preguntas que ustedes me quieran hacer, ¿sí? Quienes tengan ganas. En realidad, la segunda y tercera conferencia son conferencias interesantes, son conferencias lindas, son conferencias que son... sí, sí, después de eso, cuando hagamos el Zoom, vamos a ir trabajando las dudas que hayan de la uno y de las entregas, ¿sí? Vamos ahora a la 2 y a la 3. Cuando Freud hace en la conferencia 2, habla del desdoblamiento. Él está hablando de algo que ya veníamos trabajando nosotros, que tiene que ver con el viejo concepto de escisión psíquica. Tiene que ver con el concepto de división psíquica, que es ese concepto de aparato psíquico escindido, dividido entre una conciencia y un inconsciente. Ustedes van a encontrar que en general yo no hablo de subconsciente, sino que hablo de inconsciente y de conciencia. No está mal hablar de subconsciente como si se hablara de algo que está por debajo de la conciencia. No está mal. No me interesa, a mí no me gusta mucho la definición de subconsciente, porque en general el concepto de subconsciente era un concepto que se utilizaba en algún momento para hacer referencia a las ideas que estaban en el aparato psíquico, que estaban en la memoria, olvidadas por carecer de importancia. Acuérdense que para Freud las ideas que están en el inconsciente no están desaparecidas por carecer de importancia, sino que están desaparecidas por tener demasiada importancia. Esto lo habíamos visto hace mucho ya. De hecho, el acto de generar el olvido de situaciones, de ideas o de fantasías, es un acto que no es voluntario, es un acto defensivo
que tiene la mente humana precisamente para aliviar la angustia. Y es un acto defensivo para que el sujeto, les sujetes, puedan seguir viviendo a pesar de situaciones traumáticas, que le permitan poder seguir viviendo a pesar de situaciones que les tocan atravesar. Y habíamos hablado también que los mecanismos de olvido, los mecanismos de estabilización de la angustia pueden ser muchos. Y habíamos comentado que la represión puede ser uno de ellos. De hecho, el mecanismo de la represión, comentábamos, se caracteriza por el generar olvido o generar el recuerdo parcial de los sucesos. De ahí que cuando ustedes ven alguna serie o cuando ven alguna película de psicoanálisis, de psicólogos, o cuando de repente ustedes mismos, cuando pueden ver o ir a un terapeuta, en general el psicoanálisis parte de la idea de decirle a un paciente: diga lo que se le cruce por la cabeza, aunque le parezca sin importancia. ¿Por qué alguien te va a decir que hables de algo aunque parezca sin importancia? Uno tiene que hablar de cosas importantes. En realidad, muchas veces, en las cosas más insignificantes que uno dice, está lo más importante. Porque en esas cosas sin importancia, en realidad ha caído la represión y les ha quitado una parte. Les ha quitado un recuerdo, les ha quitado una intensidad para que uno pueda seguir viviendo sin esa intensidad, ¿sí?, que tuvieron en su momento. En algún momento Freud puede llegar a hablar de recuerdos encubridores, ¿no? Hay gente que a lo mejor recuerda una parte de su infancia o tiene un recuerdo de una parte de su infancia y lo cuenta. Y hay alguien que le dice: qué raro, vos te acordás de ese momento, pero no te acordás de lo que pasó en ese día. Es como si de repente la mente recordara una parte y no todo, porque la angustia es el equivalente al dolor. La angustia en la mente es el equivalente al dolor en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando Freud habla en la conferencia 2 del desdoblamiento psíquico, está hablando de esa división entre un aparato psíquico que tiene que ver con la conciencia, que es lo que se recuerda, y el inconsciente, que es lo que no se recuerda. Y en esa división, que habíamos comentado muchísimas veces, se encuentra esa barrera que podemos llamar censura, que podemos llamar esa barrera de resistencia, que es la que hace la divisoria de aguas entre lo que se puede recordar y lo que no. Esa barrera es fundamental, porque es como una barrera de filtración. Imagínense que es como una puerta que tiene una doble función. Imagínenla de esta manera, como una puerta. Por un lado, si yo quiero ir al pasado y recordar lo que está allá olvidado, no me va a dejar pasar. Y si me deja pasar, me va a poner un montón de frenos. Me va a poner olvidos, resistencias, me va a poner un montón de frenos. Pero si yo estoy en el pasado y quiero volver al presente, también me va a poner frenos. Y ahí es cuando contábamos que esa barrera del medio es la responsable de que todo lo que está en el pasado y quiera volver, todo lo que está en el inconsciente y quiera volver, va a poder volver, pero con condiciones. Y esas condiciones son desfiguraciones. ¿Esto qué quiere decir? Bajo la forma de sueños, bajo la forma de síntomas,
bajo la forma de actos fallidos, bajo la forma de lapsus, y esto lo habíamos comentado que era cada uno de estos elementos. Son maneras de retorno de lo reprimido, son maneras de que el ser humano regresa al inconsciente, a la conciencia, pero en general el ser humano no registra que eso que regresa tiene que ver con situaciones que ha vivido muy dolorosas. En los casos en que el inconsciente regresa idéntico a cómo se reprimió, son los casos de estrés postraumático o los casos de traumas y neurosis traumáticas, como podría ser revivir constantemente un episodio traumático. Una persona que vive en estado de shock, una persona que tiene un accidente o vive en un estado de shock que puede desde perder la memoria o revivir el trauma constantemente, es alguien que no ha podido implementar un mecanismo de defensa con lo que le ha tocado. Freud lo relataba con las personas que venían de la guerra y que no podían dormir o no podían descansar porque se despertaban constantemente con la sensación del bombardeo o del accidente que habían sufrido. Esas personas no habían podido hacer algo con el trauma, ¿sí? Bien, eso es cuando algo de lo reprimido no puede deformarse y volver deformado, ¿sí? La propuesta del psicoanálisis, yo les contaba en algún momento, es que una persona enferma mentalmente y hasta físicamente, cuando no puede elaborar alguna situación que ha vivido, alguna situación que ha atravesado, y no la puede recordar. El primer paso para el psicoanálisis es recordar, para poder luego elaborar eso que le ha ocurrido y a partir de ahí dejar de sufrir. Por supuesto que todo esto es un proceso. No se trata de que la persona solamente recuerde, ni se trata tampoco de contarle a la persona lo que le ha tocado vivir o lo que ha vivido. Se trata de que pueda llegar a lo que le ocurrió, tramitarlo, digerirlo, elaborarlo, procesarlo, entenderlo, y eso lleva un tiempo. Y cuando ese tiempo, que es propio de cada persona, en general, su síntoma, que puede ser una neurosis fóbica, una obsesión, una histeria, puede ser un trastorno psicosomático, puede ser cualquier cosa, en general desaparece, porque la enfermedad, en general, es el lenguaje que tiene el inconsciente de decir: acá hay algo que no está resuelto, por lo tanto, me está expresándose de manera deformado. Una vez que eso se resolvió, ya no necesita más expresarse deformado si ya se resolvió. ¿Me van siguiendo? Cuando Freud habla de la pérdida de personalidad, no crean que está hablando de las personalidades múltiples, que es un trastorno psiquiátrico que lo veremos más adelante. Está hablando de esto, de lo mismo, de la disociación del aparato psíquico. Gracias, Jochi. Cada tanto mándenme un dedito porque no sé si están o no. Gracias, Mile. Gracias, Azul. Esperen que me esperen un cachito. Gracias, Steve. Cuando Freud habla de la pérdida de personalidad, no está hablando de un trastorno de personalidad, está hablando de igual. Tómenlo como sinónimo de desdoblamiento psíquico. ¿Por qué lo llama así? Por una cuestión muy clara. Porque cuando una persona
dice, tengo una parálisis y los médicos me dicen que no tengo ningún problema en la pierna y me dicen que lo mío es nervioso, es como si dijera, tengo un problema de personalidad, porque no sé qué me pasa, estoy doblado al medio, es decir, es como que hay algo mío que, o cuando alguien dice, eh, me pasan tantas cosas, pero profe, no entendí, el psicoanálisis estudia solamente... Ahora voy, Manu. Eh, Cuando alguien dice, eh, me pasa algo, me dicen que yo tengo la responsabilidad porque es psicológico. Y yo no sé qué me pasa. Eso sería la pérdida de personalidad. Es como si yo tuviese adentro mío la responsabilidad de lo que me pasa y no sé qué me pasa. ¿No? Ahí sería como esta disociación de personalidad. Por eso Freud hablaba de que el inconsciente es como un cuerpo extraño que llevamos nosotros, ¿no? Puede pasar con un lapsus, alguien de repente dice algo que no quiere decir y es como un enemigo interno el inconsciente. En realidad, trauma, acuérdense, y acá va lo de Manu, trauma, recuerden que viene del latín, significa herida. El trauma puede ser un trauma físico, como puede ser un golpe, un traumatismo, pero también puede ser el trauma, puede ser simplemente una situación vivida que lastima. Pero ¿qué características tiene que tener una situación para ser traumática? Que la persona no la haya podido resolver. Es decir, para que algo sea traumático, tiene que ser algo que la persona no lo haya podido resolver. Y que duela, que angustie, que lastime y que esté como en estado... la persona puede seguir viviendo, puede seguir haciendo su vida, pero es algo que queda como constantemente en suspenso. El psicoanálisis no necesariamente tiene que trabajar con trauma, tampoco pensemos que un trauma tiene que ser algo, a ver, dramático, ¿sí? Uno en la vida no necesariamente tiene que pensar que un trauma puede ser un choque de trenes, pero en general podemos atravesar por situaciones que sin tener esta gravedad pueden ser situaciones dolorosas, sin llegar a ser tan traumáticas, ¿no? A ver, por ejemplo, yo acabo, no sé, hace un tiempo, no sé, de atender un paciente en algún hospital y de repente eh, no estoy hablando ni de una guerra ni de una situación de un accidente, pero puedo estar trabajando de a lo mejor que para él puede ser traumático poder entender que su constitución subjetiva arrastra y conlleva una cantidad de mandatos machistas y mandatos absolutamente de masculinidad hegemónicos que lo llevan a sufrir. Y para él puede resultar sumamente, si quieren, traumático entender que su vida está atravesada por una cantidad de situaciones dolorosas por haber no podido entender que tiene que deconstruir un montón de cosas y ahora lo tiene que pensar. Y eso es doloroso porque, por un lado, es un desafío y no deja de ser un desafío que es doloroso en el sentido de tener que empezar a repensar su vida en general, ¿no? La pérdida de un ser querido, también, claro, por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, por otro lado, cuando hablamos de los métodos del psicoanálisis, Freud implementa varios métodos, comentamos en las charlas que el principio implementa la hipnosis, no le importa la hipnosis para él era una chantada, en realidad no sirve porque en la hipnosis, que es un método que se utilizó en los circos y se utilizó en la magia, es un método
que le servía a él para descubrir que las personas bajo estado hipnótico contaban cosas que despiertas no recordaban, y eso es lo que le permitió entender a él que había una mente dividida, porque si alguien recordaba dormido algo y despierto no, es que había una mente dividida. Lo que sí ocurría era que era un método, digamos, poco útil, porque de nada sirve que yo a ustedes les diga cuál es el problema que tienen si ustedes no lo descubren por sí mismos. Después utiliza una cantidad de métodos, presión frontal, pero el método freudiano interesante y el método, digamos, actual y el método revolucionario de Freud, sí, ahora voy a eso, Tati. Es la asociación libre. El método de Freud es la asociación libre de ideas. Es el método en el cual consiste en decirle a sus pacientes que, en general, él los acostaba a los pacientes para que se relajaba. Hola Maite, ¿cómo te va? Se relajaba, ¿sí? Se relajaban y él se ponía detrás. Hoy casi no se usa el diván, pero algunos lo siguen usando, se puede usar. Y les decía, hable. ¿De qué? Hable. ¿Por qué viene? ¿Qué le pasa? Y el paciente hablaba y él trataba de escuchar lo que la persona hablaba. Y si él consideraba que algo de lo que estaba diciendo tenía la Talking Cure, exacto, Jochi. El Talking Cure es la cura por la palabra. Si había algo de lo que escuchaba, a él le resonaba, repreguntaba. O le pedía que asociara entre esto que usted dijo y aquello que usted dijo. ¿Encuentra alguna asociación? ¿Encuentra alguna relación? Porque él partía de la idea que cuando una persona habla, dice mucho más de lo que cree que está diciendo. Que cuando una persona habla, tiene que haber alguien que esté escuchando algo más que palabras. Una persona tiene que estar escuchando que en esas palabras, en esos silencios, en esos tonos de voz, en esa angustia o en esos olvidos, hola, alguien está diciendo más de lo que está diciendo. Siempre doy el mismo ejemplo, pero porque es el ejemplo típico freudiano, ¿no? Cuando de repente su paciente, Ana, le dice en un momento, mamá nos ha criado a todas mis hermanas y a mí como buenas prostitutas, protestantes. Y sigue hablando. Y Freud le dice, Ana, ¿por qué dijo prostitutas? Bueno, doctor, me equivoqué. Sí, Ana, se equivocó, pero ¿por qué se equivocó? ¿Por qué relación encuentra usted entre prostituta y protestante? No sé, doctor, me equivoqué. Sí, Ana, todos nos equivocamos. Pero pensemos, ¿qué relación encuentra usted entre esas dos palabras? Esto hacía Freud. Y esto en general hacemos los analistas que a veces seguimos el psicoanálisis. Tratamos de encontrar las asociaciones de palabras porque el inconsciente aparece ahí, aparece en las palabras que suenan igual, las palabras que son tramposas, en los chistes, en esas entonaciones. Yo también alguna vez les conté también alguna anécdota donde una paciente que tenía como mucho apego y que de repente tenía muchas dificultades para poder estar sin su analista, en este caso el analista era yo, ¿no? Sin su analista, y que tenía como mucha dependencia y tenía mucho miedo,
porque hacía muy poco que empezaba su terapia y empezaba a tener muchas dificultades para poder pensar que iba a poder estar sola, porque generaba vínculos de mucha dependencia. En un momento que yo me tengo que tomar unas vacaciones, yo esto lo conté, siempre que uno cuenta casos, los cuenta un poquito deformados y sin dar nombres, ¿sí? En un momento, bueno, yo le planteo que puede llamar a otra persona en caso de que ocurra algo, que también se puede comunicar conmigo. Y en un momento, cuando yo regreso del receso, me dice, estuve perfecta, no me pasó nada, al final no lo llamé, estuve genial, no pasó nada, estuve perfecta, no lo necesité. Eh, Sí me agarró una gripe, tuve una gripe, pero eso, estas cosas así de cambio de clima, que fue raro porque es la primera vez que me pasó que me agarró la garganta y estuve sin voz como 2 semanas, que fue el tiempo que vos te fuiste y que si hubieras estado no hubiera podido venir porque no podía hablar, viste, me quedé sin voz. Interesante, porque acá ella estaba hablando de la voz con Z, ¿no? Pero yo escuché la voz con S. Esto de la escucha de qué representa para la otra persona un discurso que tiene como un doble juego, que representa para la otra persona una palabra que significa dos cosas, ¿no? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿O estoy hablando con el teléfono y nadie, no hay nadie ahí? Háganme un dedito o algo, no sé, o algo. Bien, bueno, gracias, Tati. Bueno, entonces, bien. Hablo de una pregunta más y empezamos las... Hablo una pregunta más y largamos preguntas abiertas, ¿sí? Porque no voy a terminar todo el cuestionario hoy. Gracias. Bueno, acá habla en un momento de las... Claro, el tema de la voz no voy a dar el caso, pero quería dar ese pedacito nada más de cómo a veces una palabra significa dos cosas. Cuando se habla, ¿no? Cuando se habla, cuando se escribe no, pero cuando se habla a veces se presta como a doble sentido, ¿no? Como a doble sentido. Y ahí es donde uno escucha. Vamos a ver más ejemplos de eso. ¿Cuál sería la relación entre resistencia y represión? O define el término resistencia y su intervención en la formación de síntoma. En esas preguntas, que es la 3 y la 4, en realidad, la resistencia y la represión es un mecanismo de defensa, habíamos dicho, ¿no? Que es enviar al inconsciente todo para que se recuerde poco y nada, o nada, algo traumático, ¿sí? Que puede ser un pensamiento, algo traumático, o puede ser algo que ocurrió. La resistencia, préstenme atención acá, porque esto es importante, porque yo esto en la clase lo explico de otro modo, cuando es presenciales lo explico de otro modo, con ejemplos, con un pizarrón pero acá es difícil. La resistencia es una fuerza, ¿sí? La represión es un mecanismo de defensa que busca que se olvide algo que genera angustia. La resistencia no es un mecanismo de defensa. La resistencia es una fuerza que ayuda y colabora con la represión para que cuando algo se reprimió, siga reprimido y no vuelva. Es decir, imagínense en esa puerta del inicio de la charla de hoy, esa puerta que se cerró para que eso que mandamos al inconsciente no vuelva a joder.
La resistencia es alguien que está apoyado en esa puerta, haciendo fuerza para que eso no abra la puerta. Vamos ahora a dar un ejemplo menos grotesco. Alguien quiere recordar un episodio del pasado que le generó un problema. Y no puede. Empieza a tratar de recordarlo y no puede. Se olvida. Alguien se despierta de un sueño, empieza a tratar de recordarlo y cuanto más lo quiere relatar, más se lo empieza a olvidar. Alguien de repente comienza a ir a un analista y cuanto más empieza a tratar de ir hacia el origen de su problema, se olvida el día que tiene que ir al analista y se acuerda que se cambió la fecha, se olvidó el día que tenía que ir al analista, toca el timbre equivocado, se olvida la dirección, se toma el colectivo equivocado. La resistencia es esa fuerza que aleja cualquier intento de acercamiento al inconsciente. No sé si soy claro. La resistencia es cualquier fuerza que genera el rechazo al acercamiento hacia lo que sería lo reprimido. Y la resistencia también participa en la deformación de los contenidos del inconsciente. Por eso, bien Azul, gracias. Por eso, cuando el sueño más disparatado, cuanto más loco, cuando el sueño más extraño es porque más intervino la resistencia. Porque el sueño, cuando más disparatado es, ¿uno qué hace? No entiende nada. Y de eso se trata. Si vos soñás algo sumamente claro y sumamente real, te angustias tanto que te despertás. La función de la resistencia es que vos no tengas contacto con el inconsciente. ¿Sí? Bien, entonces, resistencia y represión colaboran. Uno es un mecanismo de defensa. Ah, sí, Facu. Claro, pasa muy seguido. Es muy interesante. Te pasa en un análisis que te olvidás, que te querés decir una palabra y no te la acordás. O a veces pasa que uno, a veces es tan real que no lo podés creer. Claro, claro. Pasa que estás hablando y te angustias, a veces la angustia también. Porque acá viene un tema que es interesante. La resistencia, chiques, también puede ser la angustia. Porque cuanto más uno se acerca al inconsciente, más aparece la angustia. Que también es resistencia. Porque si vos estás hablando de algo y tenés que hablar de eso que necesitas hablar porque es lo que tenés que resolver, y la angustia es muy fuerte y no podés hablar, también es resistencia. Porque la realidad es lo que nos genera angustia. Entonces, en esos casos, yo lo que les diría es, siempre, un analista, Freud dice, ¿no? Estamos trabajando siempre la conferencia 2 y 3, ¿sí? Lo que va a plantear Freud es algo muy interesante, es, muchachos, no lo dice así, lo digo yo. No sé cómo se dirá muchacho en alemán, si alguien sabe. Lo que va a decir Freud es, muchachos, claro, se cierra la garganta, claro. Bueno, no voy a hacer interpretaciones porque si yo hiciera una interpretación, que sería, por ejemplo, yo puedo decir, no, porque alguien no puede hablar, eso sería improcedente.
mucha gente que hace interpretaciones por la televisión, por internet, en realidad hace lo que Freud llamaría un psicoanálisis salvaje o silvestre. Las interpretaciones se hacen solamente, hola Fer, las interpretaciones se hacen solamente en la terapia, ¿sí? Yo no puedo interpretar a nadie que no sea más que mi paciente, ¿sí? Porque es una mala praxis. Dos personas pueden soñar lo mismo y el significado puede ser distinto en cada persona. Para ir empezando con las preguntas, porque no llegamos a terminar el cuestionario, quiero que quede claro algo, y es que el concepto de angustia es un concepto central en la obra del psicoanálisis y es un concepto central a la hora de pensar qué le genera al ser humano la angustia, ¿sí? Y cómo la angustia también es un sentimiento cultural, porque la angustia es algo que se aprende. Eh, Cuando trabajamos nuevas masculinidades, cuando trabajamos ESI, siempre decimos que las culturas patriarcales son culturas que en general instauran la culpa, instauran la angustia, instauran el castigo ante determinadas conductas o deseos. Freud, si bien no rompió con todo el patriarcado, porque en muchas cosas fue bastante patriarcal, y en su época pudo avanzar un poco, pero no tanto, porque él habló de la sexualidad, y habló de la sexualidad infantil, habló de la sexualidad en la mujer, él habló de la homosexualidad como algo que no era patológico. Igualmente, hubo muchas cosas que todavía aún hoy Freud no se animó como a ir un poquito más allá. Para Freud todavía la estructura seguía siendo el heteropatriarcado, ¿no? Cuando él explica, acuérdense, la constitución de la sexualidad, si bien él habla de la homosexualidad en términos de identificación del hombre con el hombre y la mujer con la mujer, él sigue tomando como parámetro la heterosexualidad igualmente. Freud pudo avanzar en un montón de cosas, pero en otras no. Hay psicoanalistas que en la actualidad han podido ir mucho más allá, que los vamos a ir a ver. Yo les recomiendo más adelante, vamos a trabajar con uno de ellos. Quizás hasta lo podamos invitar a algún conversatorio, como Jorge Reiter, que es un psicoanalista que ha escrito un libro muy interesante que se llama Edipo Gay y que trabaja con las teorías queer en la actualidad, con todo lo que tiene que ver con una nueva mirada del psicoanálisis en la actualidad. Acuérdense que Freud es un hombre que ha tenido muchos problemas en su época por hablar de sexualidad. Ha podido avanzar en un montón de cuestiones sobre la sexualidad y le ha traído problemas. Él fue considerado un autor pornográfico, pero igualmente, aún así, quedó un poquito en el camino, ¿no? Quedó. Para ir cerrando, dejemos los últimos minutos para las preguntas que queden del cuestionario que a lo mejor no pudimos responder, que son muchas, ¿sí? No sé si tienen ahí algunas, sean alumnos o otras personas que estén. A ver. Si no, yo sigo, sigo con las preguntas, si no. Como ustedes digan. A ver, a ver. Alguien había dicho que Freud yo hablo y ustedes pregunten, ¿eh? Alguien había dicho que Freud analizaba a su familia. En realidad lo que le pasó a Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Qué quiere decir que es el padre del psicoanálisis? Que fue el primero, fue el precursor de esta teoría de la psicología. Freud no es que analizaba a su familia, pero tiene un pecado capital que fue el haber sometido a su hija Ana
casi a una servidumbre, porque Ana era su enfermera, su amiga, su secretaria, fue psicoanalista de niños y también analizó a su hija, la tomó como paciente y eso está algo absolutamente prohibido para el psicoanálisis, analizar familiares, amigos, estudiantes, porque en realidad uno parte de la idea de no tener ningún tipo de vínculo con el paciente, para que no se juegue ningún tipo de digamos, de conocimiento, porque uno no tiene que conocer al paciente, porque en realidad la idea es ni el paciente a uno, para mantener cierta neutralidad. Eh, También es cierto que había como una relación incestuosa con Ana, pero no porque hubiera sexualidad genital entre ellos, sino había una relación. Ana lo cuidó hasta sus últimos días a Freud, Ana, ¿no? Ana Freud. Eh, También es cierto que Freud hizo algo que creo que ningún analista ha hecho, y si lo ha hecho, muy pocos lo han comentado, que es el autoanálisis. Él terminaba sus sesiones, se tiraba en el diván y se analizaba a sí mismo. Pero en él era una época en la cual estaba surgiendo esto. Freud, a diferencia de muchos otros analistas, Freud tenía en su grupo de analistas también a mujeres, Lu Andrés Salomé, por ejemplo, ¿no? En un momento hay una pregunta, que es la 5, que plantea por qué Freud considera que a la resistencia habría que interpretarla y no saltearla. Yo recién les expliqué esto de la puerta y la resistencia. La resistencia hay que interpretarla y no saltearla por algo muy simple. Porque si hay alguien que está haciendo fuerza para que uno no pase, uno tiene que entender que si vos lo que haces es hacer más fuerza para abrir, es una alternativa. Y otra alternativa es saber qué es lo que se está tratando de ocultar con tanta fuerza. Y eso es lo que intenta saber Freud. Si hay alguien que está detrás de una puerta tratando de ponerle 40 candados, podés estar toda la vida tratando de romper los candados o tratando de saber qué es lo que hay ahí que está tratando de ocultarse. Gracias, Steve, gracias. Entonces, interpretar la resistencia es, por ejemplo, cuando alguien está hablando y de repente se olvida lo que está diciendo, es, por ejemplo, decirle, mire, ¿qué pasó? ¿Por qué se olvidó? No, no sé, pero me olvidé. ¿Qué recuerda? ¿Qué fue lo último que dijo? No sé, estaba hablando de... ¿Y por qué cree que interpretar es preguntar para que esa persona entienda que ese olvido no es casual? Que ese olvido tiene que ver con que hay algo que le está impidiendo llegar a la causa de ese problema. El amor de transferencia puede ser una resistencia. Un paciente, una paciente que se enamora de su analista puede ser una resistencia. Porque, no porque no se pueda enamorar, pero si de repente Freud, yo lo hemos hablado por Ana y lo hemos hablado por infinidad de casos, ¿no? Freud tenía, lo hemos hablado por la situación de Breuer también, pero muy interesante la postura de Freud. Eh, Cuando Ana se arroja a sus brazos y lo besa, Freud no la besa, tampoco la empuja. Freud entiende que esas mujeres que se enamoran del analista, o esos hombres que se pueden enamorar de su analista, hombre o mujer, en realidad, sí, por supuesto que puede ser un amor absolutamente real, físico, sexual, carnal, pero que también puede ser una estrategia del inconsciente, una resistencia. Porque si yo me enamoro de mi analista, no tengo más analista, tengo un amor. Por lo tanto,
No tengo que seguir indagando en mi inconsciente. No tengo que seguir metiéndome en mis laberintos inconscientes. Y ahí él va a hablar del amor de transferencia como otra resistencia más, como un olvido también. Esa es una de las formas de la resistencia. Por eso es importante interpretar la resistencia, no saltearla, interpretarla. Perdón, me olvidé, la semana pasada me olvidé el horario, perdón, vine en otro horario. Perfecto, bien. No, sí, lo perdono, qué sé yo. Pero ¿por qué cree que se olvidó? No, tengo mil cosas. Pero es la tercera vez que se olvida. ¿Por qué cree? ¿Es porque es desprolijo? ¿Es porque tiene muchas cosas? ¿O es que... ¿De qué? ¿Se está olvidando de su terapia o en realidad se está olvidando o no está queriendo recordar algo o hablar de algo, ¿no? Por ejemplo, cuando Freud habla del contenido manifiesto y latente, y con esto vamos cerrando, está hablando de algo que es interesante, que es Freud cree que el síntoma, el sueño, el acto fallido, el lapsus, todas las formaciones del inconsciente tendrían dos elementos. Un elemento consciente y un inconsciente. Lo manifiesto es lo consciente, lo latente es lo inconsciente. Si ustedes me cuentan un sueño, el relato del sueño es lo consciente. Y el significado de ese sueño es lo inconsciente, es lo latente. Si ustedes me cuentan un chiste, el relato del chiste es lo consciente y lo latente, lo manifiesto, lo expresado. Lo latente es lo inconsciente. Eso apunta al cuestionario que ustedes tienen. Y por último, y con esto sí, nos despedimos para después acordar por el grupo de WhatsApp las clases de Zoom y ya ahí hacer el grupito de charlas más personalizadas. Cuando Freud habla en un momento eh, habla de las ocurrencias sustitutivas. Ah, sí, lo repito, Mile. Contenido manifiesto y contenido latente. Cuando alguien habla de manifiesto, está hablando de consciente. Manifestar es algo consciente. Latente es algo inconsciente. ¿Sí? Sueños, chistes, lapsus, actos fallidos, síntomas, todos tienen esas dos partes. Una parte latente y una parte manifiesta. Por ejemplo, si yo tengo una parálisis no sé, en la cara y el médico me dice, mirá, es nervioso, no hay motivo. La parte manifiesta es la parálisis, es lo que se ve, es lo que yo siento, es lo consciente. Lo latente es cuál será la causa escondida de mi parálisis. Es lo inconsciente. El psicoanálisis intentará ir desde lo manifiesto a lo latente. O lo mismo que sería ir desde lo... A ver si le sale, desde lo consciente a lo inconsciente. Ese es el trabajo del analista. Poder ir desde lo consciente a lo inconsciente. Para, como dijimos en el inicio de hoy, elaborar ese conflicto y que ese conflicto pueda tener, en el mejor de los casos, una resolución para que ese sufrimiento psíquico deje de existir. ¿Sí? Estamos trabajando psicoanálisis, una de las escuelas de la psicología, no la única. ¿Sí? Bueno, en el grupito de WhatsApp
si quieren, organícense, cuarto, séptima, y decidan la clase de Zoom para qué día y qué hora. No me pongan 4 de la mañana, por favor. Yo sé que tienen algunos a veces el horario cambiado. Eh, Tienen la fecha de entrega del trabajo en el Classroom. Pueden rehacerlos los trabajos después de estas charlas. Acuérdense que son todas charlas que suman para que puedan ver los trabajos, los puedan rearmar, rehacer y todo esto, ¿sí? Así que gracias. Esto queda grabado, después lo subo a YouTube, así que les paso el link también para quien no pudo estar. Gracias Steve, gracias a la gente que estuvo, gracias a ex alumnos que han estado, que han revivido algunas charlas de Pascua. Eh, Espero que siempre, siempre estaban las puertas abiertas, ¿eh? Bueno, hola Belu. Bueno, hola. Bueno, y entre ustedes, entre el grupo de ustedes, decidan, a mí me da lo mismo, día de semana, fin de semana, no tengo problema. Eh, Organicen, sí, tírenme dos opciones por lo menos para elegir y hacemos las clases por Zoom, ¿sí? Si prefieren otra plataforma, si prefieren una plataforma que a ustedes les guste mejor, pero veníamos haciendo por Zoom. Si prefieren otra plataforma, me avisan, ¿sí? Bueno, les mando un beso grande y prepárense porque en estos días va a haber, ustedes miren los avisos de Instagram porque en estos días se va a preparar otros conversatorios interesantes, ¿eh? Bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho, ¿sí? Chao, chao.